Esto es Moscú. No un suburbio cualquiera, no una ciudad provincial perdida en el mapa. Es la capital del llamado mundo ruso, el corazón ideológico del Kremlin, el centro del imperio de Putin. Pero las imágenes que hoy salen de sus calles no se parecen al Moscú de los desfiles y los rascacielos de cristal. Se parecen mucho más a los arrabales de Nueva Delhi, a los campamentos de trabajo de Pyongyang o a los cinturones industriales más duros de Pekín. En el distrito de Kapotnia, a las puertas de la refinería de petróleo de Moscú, la escena es clara y brutal. Una fila interminable de hombres, hombro con hombro, esperando trabajo. Pero no son rusos haciendo cola para el turno de la mañana. Son los nuevos trabajadores extranjeros de Rusia. Estos videos, filtrados en redes sociales y amplificados por medios locales bielorrusos, desmontan de un golpe toda la narrativa del Kremlin. Muestran, sin maquillaje, el resultado inevitable de la doctrina de guerra hasta el último ruso. La voz del ciudadano que graba tiembla, se le nota la rabia, la vergüenza, la sensación de que su país ha cruzado una línea de la que ya no se vuelve. Esa cola no es una simple escena laboral. Es la radiografía de un país que ha vaciado su fuerza de trabajo masculina y ahora tiene que importar cuerpos del exterior para que la máquina no se detenga. Porque mientras Putin habla de grandeza histórica y batallas sagradas, las cifras son otras. Se habla de hasta 1 millón de bajas rusas entre muertos y heridos. De una población total de 143 millones, unos 66 millones son hombres. De ellos, alrededor de 3 millones están en el ejército entre activos y reservistas. Si sumas muertos, mutilados, huidos al extranjero y movilizados, el resultado es evidente: faltan hombres en todas partes. Faltan en las fábricas, faltan en la construcción, faltan en las minas, faltan en el campo. Y en lugar de frenar la guerra, el Kremlin ha decidido rellenar el hueco con extranjeros. Para entender el epicentro de este colapso demográfico, hay que viajar 1000 kilómetros al este, hasta Tartaristán, a la zona económica especial de Alábuga. Allí no se fabrican coches ni electrodomésticos. Ahí se produce muerte en serie. En Alábuga se ensamblan los drones kamikazes Chad-136 de diseño iraní rebautizados como Jan-2 por Rusia, los mismos que caen sobre ciudades ucranianas, sobre edificios residenciales, sobre infraestructuras civiles. Según la inteligencia ucraniana, la capacidad diaria de producción ha llegado a 170-190 drones de ataque al día. No es alta tecnología al estilo occidental. Es producción masiva basada en mano de obra barata y prescindible. El problema para el Kremlin es que su industria de defensa tiene un agujero de personal estimado en 400.000 puestos. Los ingenieros rusos, los técnicos, los operarios cualificados, muchos están en las trincheras, en hospitales militares o en tumbas anónimas. Así que el régimen ha buscado la solución más cínica y brutal: recurrir a Corea del Norte. Según informes de inteligencia, Moscú ha pactado con Pyongyang la llegada de unos 12.000 trabajadores norcoreanos solo para Alábuga. No es un programa de empleo. Es exportación de esclavitud moderna. Los acuerdos con empresas pantalla como Greenpeace y Hyun Technology prevén el traslado de miles de norcoreanos a Tartaristán. Sus pasaportes son confiscados. La mayor parte del salario va directamente al régimen de Kim Jong-un. Su contacto con el exterior es nulo. No pueden protestar, no pueden organizarse, no pueden huir. Son perfectos para Putin. No hacen preguntas, no escriben en redes sociales, no tienen madres rusas que puedan organizar protestas en Moscú. Para sortear las sanciones de la ONU, el Kremlin los hace entrar con visados de estudiantes. Sobre el papel, vienen a formarse. En la práctica, son la sangre y el sudor que engrasan la fábrica de drones que luego se estrellan contra edificios ucranianos. Y Alábuga no es una excepción aislada. Es la punta del iceberg. Según el propio Ministerio de Trabajo ruso, solo en 2024 las fábricas contrataron más de 47.000 trabajadores extranjeros, un 16% por encima de la cuota oficial. Y eso sin contar los sectores de construcción, minería y agricultura,
hoy llenos de trabajadores de Asia Central, China y el sudeste asiático. China, en particular, ha visto la oportunidad. En ciudades como Vladivostok, Jabárovsk o Blagoveshchensk, la presencia de trabajadores chinos se ha disparado. Cuadrillas enteras en obras de infraestructura. Brigadas completas en proyectos energéticos. Comunidades crecientes en barrios periféricos. Desde allí, muchos son enviados a Moscú y San Petersburgo a trabajar por salarios bajos en logística, almacenes, servicios pesados. Formalmente, es cooperación económica. En la práctica, es una penetración demográfica lenta pero constante. Los economistas rusos que aún se atreven a hablar lo dicen sin rodeos. Importar mano de obra de China y Corea del Norte ya no es un lujo, es una necesidad objetiva. Porque la fuerza de trabajo local está en el frente, ha huido del país, o está enterrada bajo una lápida anónima en algún cementerio militar. Entre los hombres rusos de 20 a 40 años se ha abierto un hueco demográfico brutal, un agujero negro que se traga generaciones completas. Y ese vacío, en lugar de llenarse con una política de paz, reconstrucción y protección de la población, se está rellenando con algo muy distinto: legiones extranjeras. La cola en Kapotnia, a las puertas de la refinería, no es una anécdota ni un simple video viral. Es una fotografía adelantada del futuro cercano de Rusia. Una fila interminable de rostros no rusos, de idiomas extraños, de manos dispuestas a trabajar por lo que sea, a cualquier hora, en cualquier condición, mientras el país que los emplea se consume en su propia guerra. Mientras el Kremlin tritura a sus propios ciudadanos en las trincheras del Donbass, de Jersón, de Zaporilla, va entregando, trozo a trozo, sus medios de producción, fábricas, minas, construcción, logística, almacenes, transportes a trabajadores procedentes de regímenes autoritarios o de países empobrecidos del sur global, dispuestos a aguantar jornadas interminables y condiciones miserables a cambio de un sueldo en rublos que, convertido a su moneda local, parece una fortuna, hasta que ven el precio real, su libertad, su seguridad, su vida. Lo de los norcoreanos ya es suficientemente siniestro. Pasaportes retenidos. Salarios confiscados en origen. Vigilancia constante. Cero derechos. Cero posibilidad de huir. Es un sistema de esclavitud tercerizada. Corea del Norte envía cuerpos, Rusia los exprime en sus fábricas, y el dinero vuelve al régimen de Kim Jong-un. Pero el siguiente paso va todavía más lejos y es mucho más grande: India. Aunque el Ministerio de Trabajo ruso lo niegue públicamente, aunque los portavoces repitan que no hay planes masivos, las filtraciones, los documentos empresariales y los testimonios sobre el terreno apuntan a otra realidad: un proyecto para traer hasta 1 millón de trabajadores indios antes de finales de 2025. Nada de esto es improvisado. El presidente de la Cámara de Comercio de los Urales, Andrei Besedin, lo ha dicho claramente: sin trabajadores indios, el agujero laboral no se cubre. No hay suficientes rusos vivos, sanos y dispuestos a hacer esos trabajos. Grandes cadenas como X5 Group, Pyatyorochka, Perekrestok y plataformas como Son ya están contratando indios para sus almacenes, centros logísticos y cadenas de distribución, integrándolos directamente en el sistema circulatorio de la economía rusa. La Unión de Industriales y Empresarios propone establecer escuelas de formación profesional en India, financiadas en coordinación con el Ministerio de Educación ruso, para preparar a esos futuros obreros antes incluso de que pisen suelo ruso. Es decir, se diseña y se forma por adelantado a una clase trabajadora extranjera para un país que ni siquiera es el suyo. Resultado: mientras sacrifica a su propia juventud en el frente, Rusia está formando a su futuro proletariado, fuera de Rusia. En teoría, el discurso oficial habla de cooperación, de integración económica, de aprovechar el potencial humano de países amigos. En la práctica, estamos ante un cambio de identidad nacional disfrazado de solución económica de urgencia. Rusia se presenta como un imperio autosuficiente, orgulloso, capaz de resistir sanciones y presiones occidentales gracias a su profundidad estratégica y sus recursos inagotables. Pero la realidad es otra.
Depende de mano de obra china y norcoreana en el este. Depende de trabajadores de Asia Central en el corazón industrial. Depende de mano de obra india en el comercio, la logística y el consumo masivo. Y empieza a depender también de africanos y latinoamericanos en determinados nichos. Un imperio que presume de no necesitar a nadie está, de hecho, sostenido por una amalgama de trabajadores extranjeros que suplen a los rusos ausentes, muertos o huidos. Y este mismo patrón se reproduce, calcado, en el frente de guerra. No solo importan mano de obra para fábricas, importan carne de cañón. Bajo la promesa de trabajos de seguridad privada, protección de infraestructuras o servicios auxiliares en zonas traseras, miles de ciudadanos de países como India, Nepal, Sri Lanka, Kenia o Sudáfrica son captados por redes vinculadas directa o indirectamente al Estado ruso. La campaña de captación es agresiva. Anuncios en VKontakte y Telegram. Intermediarios locales en barrios pobres. Agencias de contratación internacional que funcionan como tapaderas. Y el paquete que se vende es tentador para alguien desesperado. $2.000 mensuales. Ciudadanía rusa automática en un país blanco o desarrollado. Bonificaciones de hasta 3,4 millones de rublos. Y la frase mágica, no irás a unidades de asalto, solo logística, retaguardia, apoyo. La realidad, por supuesto, es otra, y es mucho más brutal de lo que admite cualquier comunicado oficial del Kremlin. En la práctica, el itinerario del trabajador extranjero en Rusia suele parecerse a esto. Pasaporte confiscado nada más aterrizar. Teléfono retenido o vigilado. Contrato real jamás entregado en papel. Entrenamiento mínimo de unas pocas semanas, muchas veces improvisado. Y destino final, la línea del frente, en algún rincón de Ucrania que ni siquiera saben pronunciar. El caso del ciudadano punjabí que consiguió llamar una sola vez a su esposa nos mandan al frente antes de desaparecer, no es una excepción trágica, es el patrón. Es uno de los pocos que se filtró, que tuvo nombre, voz, familia insistiendo, medios locales siguiéndole la pista. Detrás de él hay una sombra larga de historias calcadas que no llegan a ningún periódico. Jóvenes que salen de aldeas pobres. Intermediarios que les prometen trabajo en seguridad o logística en almacenes. Familias que piden préstamos para pagar el viaje. Y después, silencio. Silencio en el teléfono, silencio en los registros rusos, silencio en las respuestas diplomáticas. Si eso es lo que trasciende en India, un país con peso geopolítico, con prensa, con oposición y con capacidad para presionar, imagina lo que pasa en aldeas remotas de Nepal, en barrios periféricos de Nairobi, en pueblos de Sri Lanka o de África francófona donde las familias ni siquiera tienen recursos para contratar un abogado o llamar a una embajada. La corriente es silenciosa pero constante, casi invisible desde fuera, pero muy clara en sus elementos. Hombres jóvenes reclutados por su pobreza, por la falta total de opciones. Enviados a un país lejano con promesas de trabajo estable, papeles y dinero rápido. Convertidos en soldados de choque de un ejército extranjero que los ve como material de usar y tirar. El cálculo del Kremlin es completamente frío y matemático, sin un gramo de vergüenza. Si un soldado ruso muere, hay riesgo de protesta en Moscú, Ekaterimburgo o Novosibirsk. Puede haber madres gritando frente a un edificio oficial, puede haber funerales que se convierten en pequeños mítines de rabia, puede haber videos de féretros envueltos en banderas circulando por Telegram. Si muere un nepalí, un indio o un keniano en un bosque embarrado de Ucrania, el coste político interno es cero. No hay duelo público, no hay ceremonia de Estado, no hay atención mediática. Como mucho, una nota diplomática que se gestiona en un despacho cerrado y se entierra en burocracia. En otras palabras, la factura de la guerra se paga, cada vez más, con la sangre de extranjeros. Es un outsourcing de la muerte. Las dos escenas, la cola interminable de trabajadores extranjeros frente a la refinería de Kapotnia y los mercenarios forzados en las trincheras ucranianas, no son episodios aislados. Son, en realidad, dos capítulos del mismo libro, dos fases de un mismo proceso perfectamente coherente. Primero,
Rusia trae mano de obra barata para tapar los agujeros de su economía de guerra. Fábricas que ya no encuentran suficiente personal ruso. Cadenas logísticas quebradas por la movilización. Construcción y minería necesitadas de brazos porque los suyos están en el frente o en el cementerio. Después, de ese mismo flujo humano se extrae un excedente que se redirige al frente con excusas, amenazas o engaños. Solo seguridad en retaguardia. Solo vigilancia de depósitos. Solo logística, no combate directo. Y al final, la realidad, más carne de cañón en los mapas de Ucrania, con nombres que nadie pronunciará en ruso y con tumbas que muchas veces ni siquiera serán cavadas. La consecuencia estratégica de todo esto es evidente y demoledora, aunque el régimen la envuelva en eufemismos. Un país que presume de ser potencia soberana, orgullosa, autosuficiente, está entregando, al mismo tiempo, su industria y sus batallones a manos extranjeras. Su economía se desliza hacia un modelo de colonia invertida. Rusia como almacén de materias primas para China. Rusia como campo de trabajo para norcoreanos y asiáticos pobres. Rusia como mercado desesperado para mano de obra barata del sur global. Y Rusia como contratista de muerte para los pobres de otros continentes que buscan escapar del hambre y acaban bajo las balas. Mientras tanto, la población propia se desangra en cámara lenta. Envejece sin relevo generacional. Emigra en oleadas desde 2022. O muere, directa o indirectamente, por efecto de la guerra, en las trincheras, en hospitales saturados, en ciudades que pierden servicios básicos. Las pirámides demográficas se deforman hasta la caricatura. Generaciones enteras de hombres jóvenes desaparecen o quedan mutiladas. La natalidad se hunde porque nadie quiere traer hijos a un país que puede movilizarlos a los 18 años. Mujeres que renuncian a formar familia por miedo, por precariedad, por pura incertidumbre. Regiones enteras despobladas o convertidas en territorios de ancianos cuidados por trabajadores extranjeros. Visto desde lejos, la cola de Kapotnia podría parecer solo otra escena de precariedad global, otra fila de gente humilde buscando un salario en un mundo desigual. Pero en realidad es un símbolo mucho más profundo y mucho más grave. De la erosión de la identidad rusa tal y como el propio régimen dice querer protegerla. Del vaciamiento humano causado por la guerra y las movilizaciones constantes. De la dependencia creciente de un Estado que ya no puede sostener por sí mismo ni su economía ni su ejército. De un país que presume en televisión de levantarse solo contra el mundo, pero que, en la práctica, se apoya cada vez más en espaldas ajenas para seguir respirando. Porque no se trata solo de economía. Se trata de soberanía real. Cuando tu industria depende de obreros norcoreanos, chinos, centroasiáticos e indios. Cuando tus frentes de batalla dependen de mercenarios reclutados en Punjab, Katmandú o Nairobi. Cuando tu demografía está tan dañada que tienes que planificar escuelas técnicas en otros países para formar a tu futuro proletariado ruso. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Hasta qué punto sigues siendo una potencia independiente? ¿Y hasta qué punto te has convertido en un híbrido frágil, sostenido por la necesidad de otros? Visto así, la pregunta final no es solo inevitable, es casi una acusación directa dirigida al corazón del relato oficial. ¿Esto es defender Rusia? ¿O es acelerar su disolución desde dentro? Porque mientras el Kremlin habla, con grandes palabras, de victoria histórica, de nuevo orden mundial, de multipolaridad, de resistencia frente a Occidente, la realidad es otra, mucho más cruda, mucho más incómoda, mucho más imposible de tapar con propaganda. Un país que sacrifica a sus propios hijos en las trincheras. Que expulsa a su clase media profesional al exilio. Que sustituye a sus obreros por mano de obra extranjera. Y que rellena sus filas de combate con hombres pobres importados de medio mundo a cambio de promesas falsas que casi nunca se cumplen. Detrás de cada palabra grandilocuente sobre soberanía, civilización rusa o misión histórica, hay algo mucho menos heroico. Contratos firmados a la desesperada con empresas pantalla en Asia. Acuerdos opacos para traer trabajadores de países con menos capacidad de presión diplomática.
Campañas en redes sociales para reclutar mercenarios disfrazadas de anuncios de empleo. Y una maquinaria de propaganda que intenta vender esta dependencia como cooperación estratégica. La guerra, algún día, terminará. Eso es un hecho. Todas las guerras terminan. Algunas con un tratado. Otras con una retirada vergonzosa. Otras simplemente con un cansancio mutuo que congela las líneas en el mapa. En algún momento habrá, tarde o temprano, un alto el fuego, un acuerdo, una frontera redefinida, una fórmula política que se presentará a la televisión como logro histórico. Pero nada de eso borra el rastro que queda detrás, el daño que no se ve en los desfiles, pero sí en los censos, en los hospitales, en las escuelas vacías. Lo que quedará detrás será generaciones quebradas, hombres que vuelven mutilados física o psicológicamente, si es que vuelven. Regiones vaciadas, pueblos donde ya no quedan jóvenes, ciudades de provincias llenas solo de ancianos y funcionarios. Tejido social roto, familias fragmentadas, divorcios, alcoholismo, violencia doméstica, traumas que se transmiten de padres a hijos. Dependencia estructural de mano de obra extranjera para hacer lo más básico: construir, transportar, producir. Familias rusas que no tendrán hijos, porque los hijos que podían haber tenido ya no están, o porque nadie quiere traer niños a un país donde cualquier varón joven puede convertirse en carne de cañón. El daño demográfico, cultural y social que deja este experimento de guerra hasta el último ruso. Mano de obra extranjera para todo lo demás. Y mercenarios importados para morir en silencio. No se repara con un discurso ni con una firma en una mesa de negociación. Va a perseguir a Rusia durante décadas, incluso si mañana mismo se callaran todas las armas y se detuviera el último dron. Imagina el año 2045 o 2050. Los historiadores, los demógrafos, los economistas mirarán hacia atrás y no se fijarán solo en nombres de batallas o avances tácticos. Analizzarán Mapas de población, tasas de natalidad y mortalidad, curvas de emigración de 2022 a 2027, cifras de mano de obra extranjera en sectores clave, número de ciudadanos rusos con daños permanentes por la guerra, distribución por edades en regiones que hoy son simples líneas en un informe. Y cuando pongan todos esos datos sobre la mesa, difícilmente podrán llamar a este periodo era de gloria imperial. Lo que verán, con bastante claridad, será algo mucho más oscuro y mucho más triste. Un país que se fue vaciando por dentro mientras simulaba fortaleza hacia afuera. Un Estado que se sostuvo cada vez más sobre columnas prestadas, trabajadores extranjeros, mercenarios, propaganda. Porque sus propias columnas, juventud, clase media, confianza interna se habían resquebrajado. Lo que se verá será el suicidio lento de un país que se devoró a sí mismo. Que mandó a sus hijos al matadero una y otra vez. Que expulsó a sus mejores cerebros, a sus programadores, a sus médicos, a sus ingenieros. Que llenó sus fábricas y sus ejércitos de extranjeros porque ya no quedaban suficientes ciudadanos dispuestos o capaces. Que sustituyó el futuro por contratos temporales, por soluciones de emergencia, por ya veremos después de la victoria. Y que, en nombre de esa grandeza, acabó hipotecando su futuro a manos ajenas. Entregando sus fábricas a cadenas de producción sostenidas por norteños de Corea del Norte y obreros chinos mal pagados. Entregando sus ciudades a una combinación inestable de población envejecida y guetos de mano de obra foránea. Entregando sus generaciones futuras a una demografía rota que tardará décadas en recomponerse, si es que lo hace. Entregando hasta sus guerras a soldados que ni siquiera hablan ruso como lengua materna, pero que mueren bajo una bandera que no es la suya. Todo esto mientras en los telediarios se repite, una y otra vez, el mismo estribillo. Rusia resiste, Rusia se fortalece, Rusia se levanta. Pero los números cuentan otra historia. Menos nacimientos, más funerales, más expedientes de emigración, más contratos de trabajo firmados con extranjeros, más anuncios en redes para reclutar voluntarios de países a miles de kilómetros de distancia.
El contraste entre relato y realidad se va haciendo cada vez más brutal. En el relato, Rusia desafía al mundo. La población está unida. No hay coste que no merezca la pena por la misión histórica. En la realidad, madres que no quieren que sus hijos tengan hijos allí. Jóvenes que ahorran lo justo para huir a Georgia, a Armenia, a Turquía, a cualquier sitio. Empresarios que dicen en privado que sin extranjeros su fábrica cierra. Funcionarios que saben que las pensiones del futuro no se podrán pagar con una población activa diezmada. La pregunta, tarde o temprano, va a aparecer en la mente de cualquiera que conecte los puntos, dentro y fuera de Rusia. ¿Esto es realmente defender Rusia? ¿O es, de hecho, acelerar su disolución desde dentro? Porque defender un país no es solo mover tanques ni lanzar misiles. Defender un país es proteger su población, su estructura social, su capacidad de reproducirse y mantenerse, su educación, su sanidad, su economía de base, su futuro demográfico. Si en nombre de defender Rusia se aniquila una generación, se expulsa al talento, se rompe la confianza social, se depende cada vez más de mano de obra extranjera para trabajos críticos, y se entrega el destino del país a la combinación de represión interna y contratos opacos con regímenes aún más autoritarios. Entonces lo que se está defendiendo no es el país, sino el ego y el mito personal de un solo hombre y de un pequeño círculo de poder. La guerra, algún día, terminará. Pero el vacío que deja detrás en cementerios, en estadísticas, en barrios enteros sin jóvenes, no se llena con una medalla ni con un documental patriótico. Cuando dentro de 20 o 30 años alguien mire de verdad este periodo, sin propaganda, sin himnos, sin discursos, lo que verá no será una Rusia más grande, sino una Rusia más frágil, menos numerosa, más envejecida, más dependiente de otros, más marcada por cicatrices internas que por victorias externas. Y entonces, la frase que hoy circula en voz baja en cocinas, pasillos y salas de espera cobrará todo su peso histórico. No fue una era de grandeza. Fue el suicidio lento de un país que se devoró a sí mismo. Mientras decía, a gritos, que lo hacía por salvarse.